Si vosotros también vibrasteis con aquel Valencia que hizo historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Este video es un homenaje a una generación inolvidable y te prometemos más historias que te van a emocionar. El gran surgir del Valencia. Era el año 2001. Mientras el mundo entraba en un nuevo milenio, en el este de España, una ciudad vivía el renacer de su orgullo más preciado. El Valencia Club de Fútbol, tradicional, apasionado, históricamente competitivo, pero a menudo a la sombra de los gigantes. Estaba a punto de escribir una de las páginas más gloriosas de su historia, y no lo haría con chequeras millonarias ni fichajes estrafalarios. Lo haría con trabajo, con fe, con táctica y con una identidad que haría temblar a Europa. Aquel equipo era una mezcla perfecta de generaciones, jóvenes promesas con hambre de grandeza, viejos guerreros con sed de revancha, estrellas emergentes que comenzaban a brillar con fuerza propia, nombres como Rubén Baraja, David Albelda, Gaizka Mendieta, Pablo Aimar, Santiago Cañizares, Vicente Rodríguez, Kili González o Mauricio Pellegrino componían una orquesta afinada que entendía el fútbol como una batalla táctica y emocional. Y al frente, un líder sereno, meticuloso, obsesivo del detalle, Rafael Benítez, el arquitecto de un sueño, el hombre que transformó un equipo competitivo en una máquina temible, con una mentalidad férrea y un plan de juego casi quirúrgico. Con él al mando, el Valencia no solo conquistó España, puso en jaque a toda Europa. Durante esos años dorados, Mestalla se convirtió en una fortaleza, un templo donde los rivales llegaban con respeto y se marchaban derrotados. La afición, incansable, vivía cada partido como una final. Cada grito, cada bufanda, cada lágrima alimentaban una atmósfera imposible de replicar. El equipo y la grada eran uno, un solo corazón latiendo con furia naranja. Pero como en toda epopeya digna de ser contada, no todo fue un camino de rosas. Los grandes sueños no se construyen sin sacrificio, sin noches largas, sin derrotas dolorosas, sin momentos en los que todo parece perdido. El Valencia del cambio de siglo supo lo que era caer, pero también supo lo que era levantarse, y cuando lo hizo, nadie pudo frenarlo. Este es el relato de aquel equipo, del Valencia Club de Fútbol que conquistó España y rozó la gloria más grande en Europa. Una historia de fútbol, pero también de carácter, de pasión y de un sueño compartido por toda una ciudad. El punto de inflexión. Los años 90 fueron una travesía por el desierto para el Valencia Club de Fútbol. Una década marcada por la inestabilidad, por los vaivenes deportivos y por la sensación permanente de estar siempre cerca, pero sin alcanzar nada. La sombra de los grandes, el Real Madrid, el Barcelona, incluso el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, era larga y el Valencia parecía condenado a la eterna promesa, al papel de aspirante que nunca concretaba. Los aficionados lo sentían. Mestalla rugía cada fin de semana, pero la frustración se acumulaba. Se habían vivido momentos esperanzadores como la irrupción de Fernando Gómez Colomer o las buenas campañas de Claudio López, pero el equipo carecía de continuidad, de liderazgo y sobre todo de una identidad definida. Faltaba algo que uniera el talento disperso, algo que los volviera temibles. Y entonces, en 2001, llegó un hombre que cambió el rumbo de la historia. Su nombre, Rafael Benítez. Benítez no era una figura mediática, no venía con un palmarés repleto de títulos, pero traía algo más importante, una visión, un plan meticuloso, una filosofía clara. Él no quería solo ganar partidos, quería construir un equipo sólido, estructurado, preparado para competir en todas las batallas. Testimonio, Rafael Benítez, archivo. Cuando llegué al Valencia, sabía que tenía algo especial entre manos. No solo era un equipo con buenos jugadores, sino con un potencial enorme. Mi objetivo era que jugáramos como un bloque compacto, con agresividad y sin miedo a enfrentarnos a los mejores. Quería que cada jugador entendiera que el esfuerzo colectivo estaba por encima del brillo individual. El cambio fue inmediato, pero no milagroso. Se necesitó tiempo, ajustes y sobre todo convicción. Benítez empezó a construir desde atrás, fortaleciendo la defensa,
priorizando el orden, la presión coordinada y la ocupación inteligente de los espacios. A partir de ahí, permitió que el talento se expresara con libertad. Jugadores como Rubén Baraja, David Alveda, Roberto Ayala, Curro Torres y Aimar se convirtieron en piezas esenciales de un engranaje perfecto. No eran estrellas sueltas, eran un bloque, una unidad. Frase: Rubén Baraja. Fue un equipo compacto, con una gran unidad. Todos los jugadores trabajábamos para el bien común. Cada victoria nos acercaba más a nuestro objetivo. No había egos, todos remábamos en la misma dirección. Y esa dirección finalmente los llevó a la cima. En la temporada 2001-2002, el Valencia Club de Fútbol se proclamó campeón de la Liga Española, rompiendo con más de 3 décadas de sequía y colocando al club en el Olimpo del fútbol nacional. Era la consagración de un proyecto que había nacido desde la humildad y la disciplina. La imagen de Mestalla, en pie, ovacionando a sus jugadores, se volvió un símbolo. El Valencia ya no era el eterno segundón, era campeón, era un referente, y lo mejor aún estaba por venir. El doblete histórico. El 2004 sería el año en el que el Valencia tocó el cielo. Con una plantilla llena de jugadores consagrados como David Villa, Pablo Aimar y Rubén Baraja, el equipo se lanzó al asalto de la historia. En la Copa de la UEFA, el Valencia Club de Fútbol venció con autoridad al Olympique de Marsella en una final épica, dejando claro que su ambición no tenía límites. Testimonio: Pablo Aimar. Cuando ganamos la Copa, sabíamos que estábamos listos para algo más grande. Teníamos la mentalidad de los campeones. Y ese algo más grande llegó. En la misma temporada, el Valencia Club de Fútbol se coronó campeón de la Liga, logrando un doblete histórico que enorgulleció a toda España. Frase: David Villa. Ganamos la Liga con trabajo, sacrificio y una confianza en nosotros mismos que creció partido a partido. Fue definitivamente un logro increíble. La gloria europea. Finales de Champions. Pero los sueños del Valencia no se quedaron en España. El equipo tenía una ambición que cruzaba las fronteras del país. Tras una exitosa campaña europea, el Valencia llegó a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en 2 ocasiones consecutivas, en 2000 y 2001. En 2000, la primera final europea del Valencia llegó con un sabor amargo. Se enfrentaron al Real Madrid en una final llena de emoción. Aunque el Valencia jugó un fútbol impresionante, la experiencia de los madrileños se impuso en el último minuto. Frase: Vicente Rodríguez. Fue una final increíble. Jugamos bien, pero al final el Real Madrid nos sorprendió. Nos quedamos a las puertas. En 2001, la revancha llegó. El Valencia, con más confianza y ganas de redención, llegó a la final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich. El estadio de San Siro en Milán fue el escenario de una de las finales más dramáticas que se recuerdan. El Valencia, con todo su coraje y determinación, luchó hasta el último minuto en una tanda de penales interminable. El equipo español se quedó a un paso de la gloria. Testimonio: José Enrique. Estábamos al borde de la gloria, pero el destino tenía otros planes. Fue una gran decepción, pero sabíamos que habíamos dejado todo en el campo. 2 finales, 2 derrotas, pero también el reconocimiento de toda Europa. El Valencia Club de Fútbol ya estaba en la élite del fútbol mundial. ¿Te está atrapando esta historia? Entonces, deja tu like si también te emocionaste con estas finales de Champions. Y contanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de ese Valencia. La Liga de 2002, el doblete del 2004, la tanda de penales en San Siro, el legado y el final de una era. Como toda historia grande, también llegó el momento de bajar el telón. Después de un ciclo brillante con victorias memorables, noches europeas que pusieron a Mestalla en el centro del mundo, y un fútbol que combinaba eficacia, pasión y carácter, el Valencia Club de Fútbol empezó a vivir una lenta pero inevitable transformación. La salida de Rafael Benítez en 2004 marcó un antes y un después. El arquitecto del sueño, el estratega que había devuelto la gloria a Mestalla, partía rumbo al Liverpool. Su marcha dejó un vacío profundo, no solo táctico sino emocional. Era el final de una era, y con él se fue también una parte del alma de aquel equipo.
Lo que siguió fue una etapa de turbulencias. La dirección deportiva se volvió inestable. Se sucedieron los entrenadores. Las decisiones económicas empezaron a pesar más que las deportivas. El club, poco a poco, fue perdiendo solidez interna y rumbo institucional. Las deudas crecían. Los grandes fichajes ya no llegaban. La cantera era ignorada. Y mientras la afición seguía fiel, el equipo se iba desdibujando. Frase: David Albelda. Es difícil mantenerse arriba para siempre, pero nunca olvidaremos lo que logramos. Fue un sueño que vivimos juntos como equipo. Lo dimos todo y nadie nos podrá quitar eso. A pesar de los altibajos de los años de transición y de los momentos grises que vinieron después, aquel grupo dejó una huella imborrable. Porque el legado no se mide solo en títulos, sino en el impacto emocional que deja en los corazones de quienes lo vivieron. Aquel Valencia no fue simplemente un equipo exitoso, fue un símbolo, una inspiración, un ejemplo de cómo desde la organización, el trabajo colectivo y el talento sin estridencias se puede desafiar el orden establecido. Durante esos años, la camiseta blanquinegra no era solo un uniforme, era una bandera que se llevaba con orgullo por toda Europa. Con su doblete histórico de 2004, con aquellas 2 finales consecutivas de Champions que aún resuenan en la memoria, y con una plantilla unida por un vínculo casi fraternal, el Valencia Club de Fútbol grabó su nombre en los libros dorados del fútbol español. No solo conquistó España, rozó la cima del continente, y aunque la gloria máxima se escapó por centímetros, lo que dejaron atrás fue algo más grande, un legado eterno. Mestalla coreando. No fue solo fútbol, fue historia, fue orgullo, fue el Valencia. El Valencia Club de Fútbol en el corazón de España. En la historia del fútbol, no siempre son los que más trofeos levantan los que permanecen en la memoria colectiva. Hay equipos que trascienden los números, que van más allá de las estadísticas y se instalan para siempre en el alma de una ciudad, de un país y de una generación. Equipos que se convierten en leyenda no solo por lo que ganaron, sino por cómo hicieron sentir a su gente. El Valencia Club de Fútbol de principios del siglo XXI fue uno de ellos. Aquel equipo con su fútbol vibrante, su disciplina táctica, su carácter indomable y su lucha incansable en cada rincón del campo, conquistó algo más grande que un trofeo, conquistó corazones. En una época dominada por los gigantes económicos y mediáticos, el Valencia irrumpió con humildad y hambre. Sin nombres de portada, pero con hombres de entrega total, cada partido era una declaración de intenciones. Aquí estamos y no nos rendimos ante nadie. Testimonio, aficionado valencianista. Ese equipo nos hizo soñar, nos hizo creer que podríamos mirar de frente al Real Madrid, al Barça, al Bayern, sin complejos. Cada domingo Mestalla era una fiesta, era nuestra casa y sabíamos que esos jugadores lo dejaban todo por nosotros. Los goles de Baraja desde fuera del área, las asistencias mágicas de Aimar, las atajadas imposibles de Cañizares, la garra de Albelda, la elegancia de Ayala, el desborde de Vicente, la clase silenciosa de Carboni. Cada uno dejó una huella, no solo por lo que hacían con el balón, sino por la pasión con la que defendían el escudo. Aunque la gloria máxima, la Copa de Europa, se escapó por milímetros, el reconocimiento fue unánime. En España, en Italia, en Alemania, en toda Europa, el Valencia Club de Fútbol era respetado, temido y sobre todo admirado. Porque jugaron con el alma, porque se enfrentaron a colosos sin achicarse, porque nunca dejaron de soñar. Frase final, periodista deportivo. Puede que no fueran campeones de Europa, pero fueron campeones de la emoción, y eso en el fútbol a veces vale más que una copa de plata. Para quienes vivieron aquellos años, el legado del Valencia Club de Fútbol es eterno. Fue un equipo que reflejaba el espíritu de su gente, trabajador, luchador, orgulloso de sus raíces, un equipo que se ganó el cariño de un país entero, que inspiró a niños, que encendió pasiones, que convirtió la esperanza en costumbre. Un equipo que, aunque no tocó la cima absoluta, alcanzó algo aún más profundo: el alma del fútbol.
porque hubo un tiempo no tan lejano en que toda España hablaba con respeto, admiración y cariño de ese equipo blanco y negro que puso a Valencia en el mapa del mundo. Si este viaje te hizo recordar lo grande que fue el Valencia Club de Fútbol, compartí este video con otros fanáticos que vivieron esa época gloriosa. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal, porque el fútbol no solo se juega, también se cuenta. Nos vemos en un próximo video.